Wally Tonali, buenos días. Bueno, estamos de vacaciones, pero ni aún así nada nos detiene, no importa. Pues estamos aquí el día de hoy con la pregunta de investigación. Entonces, en esta pregunta de investigación, que sería la clase número 2, lo que dijimos es que había que crear una pregunta de investigación con su proyecto utilizando palabras mesh. Había que hacer una búsqueda con palabras mesh, sin palabras mesh y proponer algún acrónimo ya sea pico, peco, pies, y hacer la búsqueda. Y nosotros aquí vamos a intentar hacer una búsqueda de repente para ver cuál es la que más nos gusta, ¿no? Entonces, esa era la clase. La verdad es que parecía muy sencilla. Yo creo que era así como que me imagino si hubiera sido estudiante en su caso, hubiera sido, está bien fácil, ya, pues ahorita la oro. Pero ya cuando uno empieza a hacer su palabra, su diseño metodológico, ya cuando uno empieza a hacer la búsqueda, Santo Cristo Milagroso, empieza a ser mucho más difícil. Y cuando haces la búsqueda, todavía más difícil. Entonces voy a ir con el primero, que es el de Laura, que me gustó mucho la tarea de Laura. Entonces, la tarea de Laura dice, entonces, tiene este estado basal, maniobra y desenlace, que nos va a leer el buen Rogelio y después nos va a decir qué es lo que quiere y le vamos a preguntar a Laura si es eso lo que quería. ¿Sale? Entonces empieza, Roge, explícanos cuál es el estado Bien. basal, maniobra y desenlace a partir de esto que estás viendo. Lo que, Estado basal, lo que tenemos, estamos haciendo, Roge, es como ver lo que hizo Laura, intentar entenderlo y decir qué es lo que quiere. Y después le preguntamos a Laura si sí es lo que quiere, ¿no? Para ver si este fenómeno de comunicación funciona. ¿Sale? Venga, Roja. ok, el estado basal tenemos a pacientes con cáncer colorectal metastásico. La maniobra, aquí que compara dos, que es HER2 amplificado con, bueno, no desconozco las siglas, y Las HQ siglas son, FISH. las siglas son que toman el tejido y hacen algo que se llama inmunohistoquímica y después le hacen una cosa que se llama fluorohistoquímica. Entonces, uno es así convencional y el otro es así, uy, 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 así es muy fancy, así se prende, se pone de colores y así como fluoroiluminescencia, así, bien bonito. Y el otro nada más le hace la inmunohistoquímica. Ok. Sí, uno Y, lo tiñe bonito y decorado y otro sin decorado. ok. Y bueno, el desenlace sería la sobrevida menor en no amplificado versus amplificados. Dos, enfermedad libre de progresión. Y tres, incidencia de HER amplificado. Em, pues entiendo un poco de esto, pero pues no me queda del todo claro porque, como le decía, desconozco muchos términos. Ok, ¿qué es lo que quiere buscar? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Es un estudio de causalidad? ¿Es un estudio de Es de proceso? causalidad, ¿no? Observacional de causalidad. ¿Es un estudio de causalidad? Es decir, que los pacientes que les hacen el amplificado, el FISH, ¿no? En realidad aquí la diferencia está en el FISH, ¿no? O sea, es más o menos sería como FISH contra no FISH. ¿Ya viste? Ah, ok, sí, sí, ya ¿No? vi que aquí falta. Sería fluoroinmunohistoquímica contra no fluoro. Ay, no sé cómo se escribe. Fluoro. Ay, le voy a dejar el fish, porque no me lo supe. Fish contra no fish. Y entonces dices tú que es un estudio de causalidad, ¿verdad? Sí, ¿Quién opina otra cosa? ¿Quién opina que este es un estudio de prueba diagnóstica? Es una prueba diagnóstica, ¿no? Daniel, puede ser un estudio de prueba diagnóstica. Si fuera un estudio de prueba diagnóstica, ¿cuál sería el resultado? Daniel. O sea, el desenlace, Ajá. bueno, sí sería sensibilidad, especificidad, Claro. valor predictivo negativo, positivo, ¿no? Todo. Exacto. Muy bien. Pero Pero doctor, como es un estudio de causalidad,
¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar en el tiempo, José Fabián Martínez? Ah, tú eres oncólogo, José Fabián. Imagínate Hola. fuera de causalidad. Entonces, la causalidad diría, si le hago el FISH, o sea, si le hago las dos cosas, porque aquí dice, no nada más le voy a hacer la inmunohistoquímica, sino que además de todo le voy a hacer el FISH, y en el otro solamente le hago la inmunohistoquímica. Y estos pacientes que les hago inmunohistoquímica van a sobrevivir más. ¿Cuántas mediciones tendrías que hacer, más o menos? Pues tendría yo que ver una diferencia significativa. Perdón, es que me perdí la conexión y No te me preocupes. sacó y regresé. Y ahorita ya con el estado basal, entiendo que es un estudio retrospectivo basado en tipo No, todavía no vamos a ir. diagnóstico. No, todavía no vamos a ir. Ah, No, en- todavía no vamos a ir. Me voy a ir con Suri. Suri, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, él había dicho que es retrospectivo, pero aquí no se ve que sea retrospectivo, ¿no? Entonces, Suri, ¿cuántas veces tendrías que medir a estos pacientes? O aquí estás el estado basal. ¿Cuánto tiempo le queda de vida a alguien que tiene cáncer colorectal metastásico? Depende. O sea, Ya sé que dice, capaz si lo atropellan, le queda un día, ¿no? no. O sea, depende del tipo de, o sea, si tiene, además de eso, mutación, por ejemplo, en BRAF tienen una sobrevida menor a 2 años. También depende si ese paciente se pueden resecar las metástasis que tiene en hígado o en pulmón. Esos pacientes Pero incluso podríamos se decir pueden que tiene una llevar supervivencia media, ¿no? O sea, el 50% de los pacientes llegan a una supervivencia media de ¿cuánto? 2 años. De 2 años. Entonces, estos pacientes habría que seguirlos por ¿cuánto tiempo? Al menos 2 años. De ¿No? 2 a 5 años. Entonces, podríamos hacer una medición aquí, otra medición acá, y lo podríamos medir cada 6 meses, ¿ok? Podría ser. Y entonces, y lo podríamos medir de dos maneras. Podría ser que esta medición sea, eh, sea prospectiva o como dijo el buen José Fabián, que sea retrospectiva, ¿no? Entonces, vamos a pensar que él ya tiene algunos expedientes por ahí y entonces ver qué fue lo que le pasó en los últimos 3 años o 4 o 5 años y los va midiendo cada 6 meses de manera retrospectiva y ve si el diagnóstico con inmunohistoquímica y más FISH o la inmunohistoquímica sola hace verdaderamente hace resultados distintos. ¿Es esto lo Doctor, que ¿puedo hacer un quieres? comentario? ¿Mande? ¿Puedo hacer un comentario? Soy Claro, Efraín. Efraín. Nada más Sí. levanta la mano con Ah, esa para que no te pierda y en ese momento te doy la palabra, pero ahorita te la doy con gusto. Sí, Efra. sí. Mire, lo que pasa es que creo que están, bueno, creo que la maniobra no es hacer fish o no fish. La maniobra es ver si el GER está amplificado o no amplificado. Este, Eso dice lo arriba GER amplificado contra GER no amplificado. Entonces, eso eh, de dónde lo obtuviste, porque mira aquí dice amplificado y con, abajo dice contra GER no amplificado. entonces algo, ok, puede ser que no haya quedado tan claro aquí. Sí, o sea, creo que, o sea, el hecho de hacer, y digo, GER amplificado se ve por inmunohistoquímica y y se mide por cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, y cuando nos queda la duda con dos cruces, hacemos FISH o SISH o otras técnicas. Pero si, y si está definitivamente amplificado con tres cruces por el patólogo, ya no hay necesidad de hacer FISH. Ok, Pero abajo creo que el brazo comparador es si el GER no está amplificado, que ok. yo creo que lo va a tomar en cuenta como un GER de una cruz nada más. Me parece, creo que estamos como a Ok. lo mejor bien tomando en cuenta que el fish es como la intervención y no creo que no va por ahí lo que quiere hacer Laura. Parece ser entonces que ella lo que nos quiso decir es amplificado, no importa con qué, pero simplemente que esté amplificado Sí, es amplificado contra no amplificado. contra no amplificado. Ok, Y ver las diferencias en la supervivencia de esas dos poblaciones. los que Exacto, tienen un que tienen gen contra los que comportamientos no tienen, diferentes. ¿no? Contra los que no tienen el gen o no tienen el gen amplificado. ¿Sí? Sí, ¿te gusta? Así, estimado Lau.
Laura. Ah, perdimos a Laura. ¿Ya me ven? Sí. Entonces, esto fue como que para desconcertar al enemigo, pero lo que queremos ver Justo Efraín sí le dio al clavo, porque el fish en realidad solo se hace cuando es 2 cruces indeterminado. Entonces, eres canija, lo pusiste ahí para desconcertar al enemigo. no, yo pensé que sí se había dado a entender. Ok, entonces, ¿cuál sería la pregunta de investigación? Entonces, ¿con quién nos quedamos? Con Claudia Contreras. ¿Así es entonces? Sí. Pues su pregunta... Tienes déficit de atención del investigador. Pusiste supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global y todas como los oncólogos, ¿no? O sea, como los estudios de oncología. Pero, ¿cuál es tu principal? ¿Cuál sería tu principal, Lau? La diferencia en la supervivencia Global. Global, de los no amplificados contra los amplificados. ¿Y por qué pusiste sobrevida? ¿Qué es eso de sobrevida? Sí, ya sé, ahí fue mi error que no... ¿Qué es eso de sobrevida para tus colegas? Para que no vayan a decir sobrevida nunca más en su vida. A ver, bueno, más o menos como yo lo entendí, primero hace la diferencia entre los... ¿cómo se llama? El super y el sobre, ¿no? Super que significa más alto y sobre que significa encima, ¿no? Entonces, supervivencia es el acto de sobrevivir, o más bien de seguir existiendo después de un evento o de algún acto. Y sobrevivencia es el sustantivo del verbo, ¿no? Si no mal lo entendí yo. Efraín te va a corregir la plana, venga. Lo que pasa es que es una traducción un poco incorrecta, porque el inglés es overall survival, y el survival se traduce como sobrevida de forma literal, pero realmente el término correcto es supervivencia. Supervivencia global, supervivencia libre de progresión, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia libre de recurrencia. Entonces tiene más que ver con la cuestión de la traducción. Okay. Pero sobrevida sí se ocupa, y la sobrevida es cuando tú crees que, por ejemplo, en la religión católica, cuando te mueres, vas a sobrevivir en otro plano. O sea, seguir existiendo. Vas a seguir existiendo en otro plano, digamos, en el cielo, o si crees en los nahuas, en el Mictlán, o si crees en los vikingos, en el Valhalla, ¿no? O algo así. ¿Sí entiendes, Lau? Pero nosotros los médicos no ocupamos ese término de sobrevida. Nosotros ocupamos supervivencia. Supervivencia, ok, sí. Y el análisis es análisis de supervivencia. Curvas de supervivencia. ¿Sí? Para que no te vaya a pasar así. Una vez yo oí a un oncólogo en un congreso decir, sí, la sobrevida de los pacientes. Y yo así, uy. Sí. ¿No? Buenísimo. Bueno, entonces ya tenemos. ¿Cuál sería entonces la pregunta, estimada Claudia Contreras? Pues como está buscando la supervivencia, la UAI redactó cuál es la relación entre el HER2 amplificado en relación con la supervivencia de pacientes con cáncer colorectal metastásico, ¿no? Sí. Okay. Y sería como la búsqueda principal, y ya las búsquedas adicionales son además qué pacientes tienen enfermedades libres de progresión y cuál es la incidencia. Así es. De esa amplificación. Que serían los pasos que me van a llevar a ver quién va a tener mayor supervivencia que otro grupo, ¿sí? Ok, a mí me sigue sin gustar esa pregunta, así como que... ¿No sería más ver la diferencia? Algo como, ¿cuál es la diferencia en supervivencia? O algo así, no sé muy bien la redacción, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia en cuanto a supervivencia relacionada con HER2 amplificado contra HER2 no amplificado? No, porque ahí el foco sería la diferencia. Podría ser cuál es el impacto del HER2 amplificado. Espérate, Clau, que levantó la mano aquí antes que tú. ¿Quién levantó la mano aquí? ¿No es pronóstico más bien? No, levantaste la mano tú tampoco, Daniel, qué bárbaro eres. Perdón. La que levantó la mano fue... ¿quién levantó? La que levantó la mano, muy bien. Yo, Irina. Yo sí la levanté.
Irina. Venga, Irina. Irina. Sí, Irina. ¿No sería más bien buscar como una asociación? Perdón, es que no sé si mi conexión es buena o mala. A ver. ¿No sería más bien, o sea, encontrar una asociación entre el HER2 amplificado y la supervivencia? A ver, venga, échatela. Asociación entre HER2 amplificado y la supervivencia de pacientes con cáncer colorectal metastásico. Puede ser, ok, bien. Daniel, levantaste la mano. Daniel, Sí, después es más un estudio de pronóstico, ¿no? O sea, sería más bien la amplificación del HER2 es pronóstico de mayor supervivencia en pacientes con cáncer colorectal metastásico. Podría ser, ¿cuál es el efecto pronóstico de los pacientes con HER2 amplificado en la supervivencia? Muy bien, entonces ahí ya estoy diciendo que cuál es el efecto de la presencia del HER2 amplificado en la supervivencia. ¿Sí, Nancy? No la diferencia, no me importa la diferencia. La diferencia me va a decir si es útil o no útil. Pero yo quiero, quizás lo que yo tengo en la cabeza es saber si este marcador es un marcador pronóstico en la supervivencia de los pacientes. ¿Cuál es el efecto como marcador pronóstico de uno u otro? Por ahí alguien más levantó la mano, creo que me lo perdí, creo que fue Clau. Bajó la mano la canija. No, ya no. No, sí, justo quería, o sea, porque estaban comentando los compañeros que como análisis, o sea, cómo lo buscaría uno, pero si estamos redactando una pregunta de investigación, tendríamos que iniciar con lo que ya comentamos, cómo o cuál. Entonces, ajá, eso quería comentar. Bravo. Entonces, yo aquí, en tu tarea final, Lau, si tú me presentas esta pregunta de investigación, yo aquí te voy a poner como que la relación, o sea, ¿qué es eso de la relación? ¿No? O sea, la relación, o sea, no te importa saber el efecto, cuál es el efecto, sino lo que te interesa es la relación. ¿Viste, Lau? O sea, pues no interesa la relación. A nadie le interesa la relación. Lo que nos interesa conocer es si el marcador es un marcador pronóstico, ¿no? ¿Cuál es el efecto como marcador pronóstico del HER2 amplificado? ¿Se entiende? Sí. Ok, bien, muy bien. Y entonces, después, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿qué hiciste? Bueno, ahí lo que ya tuve un poco de problemas con la búsqueda porque no sabía muy bien cómo hacerla. Digo, uno busca en PubMed así literal, ¿no? Cáncer colorectal, FISH, HER2 o ese tipo de cosas. Yo no sabía muy bien cómo hacer la búsqueda con palabras mesh y hasta vi un tutorial que decía que le picas aquí y te las va agregando a una cajita y ya les vas dando en PubMed general. Entonces me costó mucho trabajo y no sé si lo hice bien. Muy bien, a ver, cuéntanos. Lo que primero busqué fue cáncer colorectal, ¿no? O sea, en general. Y fue donde ahí lo agregué a la cajita de abajo. Entonces, primero metiste la palabra mesh, te fuiste al diccionario de palabras mesh. La verdad, sí. ¿No? Entonces, primero fuiste a la palabra mesh. Esto es muy importante, porque ustedes en su protocolo van a tener que empezar a tener definición operacional de las variables. Y entonces, ¿de dónde van a sacar la definición operacional de las variables? De aquí, de este que es el diccionario de términos mesh. Entonces, aquí vas a decir, bueno, ¿qué es cáncer colorectal? Bueno, cáncer colorectal es este, ¿sí? Y entonces tengo que meterlo. Una vez que lo logro aquí, lo mando al mecanismo de búsqueda, add to search builder, ¿sí? Y lo meto aquí. Aquí no lo metiste, aquí metiste survival, ¿no? Sí, creo que lo metí mal, sí. ¿No? Pero entonces aquí lo metes. Un error que casi comete uno siempre es que uno le pique aquí, ¿no? Así, no manches, mira, de una vez aquí lo voy a poner aquí genética, ¿no? Porque quiero ver la genética del cáncer, a ver si el gen es distinto, ¿no? Y entonces, pero la otra circunstancia es que no lo metan, sino lo metan todo, o sea, metan el término completo sin tocar estos puntos para que entre aquí al buscador como tal, ¿sale? Y después aquí pusiste amplificación de genes. Si metes amplificación de gen, yo no sé, por aquí tenemos al experto, que nos diga, qué es, ¿quién es el super experto de genes? Efraín, ¿tú crees que tú hubieras metido la amplificación de genes, hubieras metido HER2?
como tal. Es solo HER2, perdón que me meta. Es que aquí en particular es solo HER2, o sea, no es todos los genes. Laura lo que está buscando es HER2 nada más. Entonces, ahí sería nada más HER2 amplification, nada más. Yo también hubiera pensado en ya irte derechito a HER2 y no al proceso de manera selectiva de incrementar el número de copias de los genes que codifican específicamente una proteína. ¿Sí? ¿Sí, Lau? Sí. Porque entonces metes esta búsqueda y te va a salir ahí algo que quién sabe qué sea, ¿no? ¿No? Entonces, pues aquí, finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Aquí, este mecanismo de búsqueda está bien raro. Porque mira, pusiste survival, lo juntaste con el término booleano and, neoplasia colorectal y amplificación genética. No sé si le diste clic y te salió esto, porque yo no veo aquí en el mecanismo de búsqueda y te salió en 795, que no está mal, ¿eh? 795 no es nada mala búsqueda. Creo que los puse al revés, porque cuando la hice así, me salieron como 30 y tantos artículos, y creo que esa la puse como abajo, o no sé si ya no la agregué. Ay, qué desastre tienes tú. Justo me salieron 36 resultados así, creo que las puse al revés. Las fotitos. Ajá, esa. Ok. ¿Y qué tal? Mira. Sí, pues ahí cacho algo. Esto es lo que quizás, quizás es el punto más importante, ¿no? Y este es hasta tu título. Lo que no sé es qué tan novedoso sea este proyecto. Vamos a preguntarle qué les parece si le preguntamos a José Fabián. Creo que ya está. José Fabián. A los oncólogos que me ayuden. José Fabián, ¿ya estás con nosotros? Sí, ya. Eso. ¿Qué opinas tú? Mira, aquí hay un artículo que ya hasta parece de revisión, ¿no? Que de esas cosas que parece ser que eso ya está como contestadín. ¿Tú qué opinas? Pues de los biomarcadores para cáncer de colon, HER2 es uno de esos biomarcadores emergentes, entonces me parece una idea novedosa. No es un estándar, ¿no? El estándar ya lo conoce también ella, que es CARRAS, NRAS, BRAF, inestabilidad, y HER2 aparece como emergente y está un poco claro todavía, pero yo creo que ya va para allá, que sea un buen marcador predictivo. No tenemos tan claro qué tanto tiene de capacidad pronóstica. Okay. Que yo creo que lo que ella está buscando ahorita es la capacidad pronóstica, si hay diferencia, ¿no? En esa capacidad de un biomarcador, si ser predictivo o ser pronóstica. Entonces, por ejemplo, ahí en el título que aparece es como predictivo, porque ya hay terapias anti-HER y entonces alguien dijo, bueno, pues si tienen HER, pues hay que darles a terapias anti-HER y pum, se acaba, ¿no? Pero como pronóstico no está tan claro su papel. Entonces, a mí me parece relevante la pregunta. Ok, bueno, pues estás en negocios, ya está, muy bien, Lau. ¿Y ahora qué hiciste aquí? Aquí abajo. Ahí ya lo puse como búsqueda general de cáncer colorectal y HER2. Ajá. Que me aparecieron los 700 artículos así. Sí. Entonces sí, a veces es mejor utilizar las palabras mesh como tal para poder hacer búsquedas un poquito más. Mira, ¿ya viste HER2 sobre expresión? Y de hecho ya los tengo descargados para leer. Buenísimo. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces así era la tarea. Entonces vamos a ver otra más, si les parece bien. Entonces vamos a ver otra más. Ahora vamos a ver la de... no, creo que este no. El manual del investigador no van a ver, ¿verdad? No. Protocolos no quieren ver. Ya deben estar hartos de los protocolos. Denme un segundito. Y mientras tanto, ¿alguien tiene una duda sobre esto? ¿Sobre cómo vamos? Ay, caray. Estoy haciendo todo mal, perdón. Sí, Claudia, por favor. Yo tengo una duda porque yo me fui a Mesh on Demand
que se me ha hecho más fácil para búsqueda de artículos, pero ¿cómo agregaron ahí al Search Builder las palabras? O sea, porque yo estuve buscando ahorita y no me dice como inválido. A ver, Un mini tutorial. eso puede ayudarte, claro. Entonces, te puede ayudar así aquí en Google. Entonces, nos vamos aquí. Si quieres, tú veme guiando. Nos vamos a PubMed. ¿Cuál fue tu pregunta de investigación, Clau? Entonces, primero nos vamos a palabras mesh. Estamos aquí. Y entonces, el ego va a meter aquí las palabras, ¿no? O sea, si quisiéramos hacer una búsqueda rápida como para resolver una pregunta, no para hacer una pregunta de investigación ni nada de eso, me voy aquí a Colorectal, ¿ok? Pero la tarea era buscarlas con palabras mesh, que era irse aquí abajo a la palabra mesh. ¿Cuál era tu pregunta mesh, estimadísima Clau? Pues quiero buscar los falsos positivos, o cuáles son los falsos positivos en un PET-CT con PSMA en pacientes con cáncer de próstata en vigilancia. Nancy Faccio, ¿qué tipo de proyecto es este? No sé si se entiende. Sí, se entendió. Nancy, ¿qué tipo de proyecto? ¿Podrías repetirlo, Clau? Es que no. Fue muy largo y no lo capté todo. ¿Lo podrías repetir? ¿Cuáles son los falsos positivos en el estudio PET-CT con PSMA en pacientes con cáncer de próstata en vigilancia? Es igual pronóstico, ¿no? Como habíamos dicho, porque son pruebas. ¿Cuál? ¿Qué fue entonces? ¿Es de, primero, Hola, ¿es de causalidad o es de proceso? Ojo. ¿Tienes dos prendidos o no? ¿Solo tienes uno prendido? Es un estudio de imagen, Nancy. Es de imagen. ¿No dijo PCR? Sí. No, es que dijo PET-CT. PET con PSMA, que es un marcador específico para próstata. Entonces es un PET. PCR. Un PET. Perdón, es que como que escuché así. Sí. Ajá. Bueno, igual, es un estudio, entonces estamos hablando también de pronóstico. No estamos hablando de pronóstico. Eduardo Arias. Pues es un estudio, estudio de imagen, es sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, eso es lo que quiere ¿Qué evaluar. tipo de estudio es ese? ¿Es un estudio de causalidad o es un estudio de proceso? De proceso. Bien, bravo. Entonces, empezamos a meter primero aquí prostatic cancer, ¿sí? Lo selecciono y lo mando a la caja de búsqueda así solito. Y después meto el siguiente término. ¿Podrías repetir otra vez, Clau, el siguiente término? PET-CT con PSMA. Entonces, PET-CT. A ver si está así. PSMA. Positron Emission Tomography, Computer Tomography. ¿Es esto lo que sí? ¿Sí? Y eso lo meto con la palabra AND. ¿Ok? Entonces, y después una más. ¿Cuál es el otro que estás buscando? PSMA. T-E. P de papá. Ajá. P de papá. S. M-A. M-A. Vamos a ver si está aquí. Si lo ves por aquí, me dices, ¿eh? ¿Qué es PS? Tiene que estar es una proteína. Pero tiene que estar así como definido. Sí. Creo que por el número 11 estaba como proteína. O más por allá abajo. El 7. No, ese es de ratón. No. Protein. El 13. El 13. Prostatic.
Specific, en el 11 dice prostate specific membrane antigen. Ajá. ¿SC? Pero no sé si, ¿SC? o sea, está en la descripción, pero no está, arriba dice anticuerpo monoclonal. ¿SC? O podría buscarse, ajá, ¿Sí SC? antígeno, Antigen, puede ser. Prostatic antigen. ujú. Ajá. Ok. ¿Sí? Aquí lo No, interesante es buscar lo cuál que es. pasa es que, según yo, bueno, lo que pasa es que el PET... perdón. Sí, adelante, sí, te escuchamos. Estamos buscando qué significa ese PSMA. Lo que pasa es que lo que pasa es que el PET es con PSMA. O sea, es parte del PET. Es el radiofármaco que se utiliza. Ok. Entonces puede ser que formen parte del PET, ¿cierto? Pero si Ese es ponemos como el nada tipo más de contraste, PET-CT, ¿no? Por así decirlo. sí, si ponemos solamente Es como el tipo de PET-CT, contraste. hay múltiples. Entonces, el PSMA es específico. No se preocupen, no creo que haya tantos estudios. Entonces vamos a ponerle sensibility, ¿sí? And specificity. Que eso es cuando estoy haciendo una, ay Dios. Sensibility, ay Dios. Sensibility, specificity. Cuando estoy haciendo una búsqueda de una prueba diagnóstica, vale mucho la pena que yo le ponga sensibility and specificity or diagnostic test. Vamos a hacerlo aquí. Es sensitivity, ¿no? Creo que la regué, ¿verdad? Aquí está, diagnóstico de rutina, puede ser, o sensitivity. Es que no sé cómo se escribe, perdónenme. Siempre le pongo palabra mesh y él solito me la da. Pero ahorita el internet está... Aquí está. Sensibilidad y especificidad. Y lo pongo como tal. ¿Qué es lo que tú quieres encontrar, cierto? O sea, tú quieres saber si algo mejora la sensibilidad y especificidad como para hacerle a las personas. O sea, decirle, usted ya tiene más de 5 años y quiero ver si tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿no? ¿No es así? Uno frente al otro. No, realmente quiero ver si en los pacientes con solamente una lesión se podría decir, o sea, que estén en vigilancia por cáncer de próstata y que se hagan este estudio, se podría decir por una lesión que han recurrido o no. Entonces... O sea, para evitar biopsias. Claro. Sí, ok. Bueno, entonces, como nunca nos pusimos de acuerdo previamente con el estado basal, entonces esta sería como una manera de hacerlo, ¿no? Como de buscar... Sí, pero ya vi un poco del orden. ¿Sí? Entonces, de esta manera buscamos si hay una prueba diagnóstica que tenga que ver con alguna circunstancia de esta para presentar en pacientes asintomáticos. No lo que tú buscas, sino con pacientes asintomáticos, ¿no? O sea, el estado basal es un paciente asintomático y la maniobra es que le hago el PET, ¿sí? Y el desenlace es que tengan cáncer de próstata o incluso la estratificación del cáncer de próstata. Pero eso me pasa por no hacer el estado basal, maniobra y desenlace. Si tengo el estado basal, maniobra y desenlace, entonces ahí es donde cambia muchísimo el asunto. Pero bueno, me voy aquí y entonces me voy a la tarea de... ¿Quién quiere jugar? Mira, aquí tengo esta tarea de Claudia. Tengo esta tarea de... ¿Quién quiere? ¿Quién le gustaría? Yo, doctor, a mí me gustaría que checáramos la mía. ¿Sí? ¿Quién eres? Carlos, doctor. Ahí, fíjese, ahí.
Carlos. 5 abajo. 5 aquí. ¿Dónde dice buenas noches? Ese mero. Ese mero. Ya estás peinado para atrás. Bien. Entonces aquí, dame un segundo. Dugu, dugu, dugu. Entonces, maldito internet. Según yo estaba... ¿O le gustaría que lo compartiera de mi No, ya está aquí. computadora? Mira, es que ya lo había bajado. Entonces, ya está aquí. Dame un segundo. Goro, goro, goro. Aquí está. ¡Ay! Ya lo perdí. Shit. ¿Sabes qué? Que sí te voy a dejar que lo compartas porque... Sí, compártelo tú. Ya estás. Compártelo, por favor. Goro, goro, goro. Listo. No, todavía no me da chance de... Ya quedó. ¿Ya lo pueden ver? Ya, perfecto. Venga, Carlos. Bueno, entonces, estado basal, maniobra y desenlace. Médico de mi pregunta de investigación. Sí, pero... El estado basal son adultos mayores de 78 años. No. Vamos nosotros, Carlos. Porque si tú lo lees, es prácticamente tú lo hiciste, tú lo lees. Lo que queremos ver es qué es lo que pensamos los que estamos viéndolo, ¿no? O sea, esa es la parte científica. O sea, que otra persona pueda entrarle, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado con, Suratzi ya participó, Laura también, Irina ya también, Emanuel Rodrigo, oncólogo médico. Sí, ¿qué pasó? Dígame. Venga, todo va a ser maniobra de desenlace. Ok, su estado basal es pacientes mayores de 78 años con fractura de cadera por fragilidad. Bien. La intervención o la maniobra es, no sé qué sea FLS, pero no sé qué sea FLS. Es un acrónimo de Fracture Liaison Service, pero es como una estrategia de un seguimiento. Ok, lo va a comparar estrategia prospectiva. No está claro, ¿no? Está en tu mente así, Fracture license, yeah, all right, English, but in Spanish, so let's talk, okay, taco, ¿me quieres dar un taco? ¿No? Sale, entonces, ¿es una qué? ¿Es una estrategia de qué? ¿De qué es una estrategia? Cuéntanos, ¿es una estrategia de qué? De seguimiento. ¿De diagnóstico? Es una estrategia de seguimiento de pacientes. Y el otro no le da seguimiento. O sea, en lugar de darles como un cuidado normal estándar, es ya una serie de pasos extra al cuidado estándar para darle a los pacientes con fracturas de cadera. O sea, más amor contra menos amor. No le da seguimiento, justo. Vientos, Emanuel. Es más amor versus menos amor. ¿Es como un programa de atención? Ajá, sí, es como un programa de atención, pero es de cuenta que aquí ya hay pasos establecidos. O sea, ándele, justo así. Ok. ¿Y cuál es el resultado, estimado Emanuel? Ok, exacto. Yo me perdí, Carlos. ¿Qué es FLS? Perdón. FLS es un acrónimo de Fracture Liaison Service que se traduciría como unidades coordinadoras de fracturas. Entonces, la estrategia es, o sea, aquí en el hospital, por ejemplo, llega el adulto mayor al hospital con una fractura de cadera y lo opera el ortopedista y listo, se va a tu casa. Manejo del dolor y nos vemos después. Y la estrategia del FLS es, ok, no solamente es que vengas al hospital, te operemos y te vayas, sino que vengas al hospital, te ve el geriatra, te hagamos estudios para abordarte tu osteoporosis, te demos tratamientos para osteoporosis, te sigamos a lo largo del tiempo y vamos a ver si ahí lo que se espera con esto es que con estos pasos que acabo de comentar se reduzca el número de fracturas
que puede ser generalmente se plantea a 1 año, a 2 años, a 5 años. Muy bien. Irina, Gracias. Irina, adelante. No, de nada. Irina, tienes la palabra. Yo, lo que estoy entendiendo, sí, el estado de salud, pues, de los pacientes más de 78 años que tengan fractura, bueno, que hayan presentado fractura con carga de fragilidad, y la maniobra que, bueno, lo que intento, creo que Cali quiere hacer es como comparar el cuidado estándar que ya se había dado en otros pacientes, que sería la parte retrospectiva, con el emplear la maniobra, o sea, la estrategia con FLS, y en estas dos maniobras supongo que comparar y ver si hay una reducción en la tasa de nuevas fracturas de cadera. No sé si eso es lo que intenta hacer. Reducción en la tasa de nuevas fracturas de cadera, que se vuelva a fracturar, esa es la intención. Está interesante. Que no se vuelva a fracturar. Que no se vuelva a fracturar, perdón. O sea, lo que dice es que no se vuelva a fracturar, o sea, que una vez fracturado no se vuelva a fracturar. Nancy, por favor. Nancy, tienes la palabra. Bueno, a mí sí, gracias. No me queda muy claro. Bueno, ahorita explicaba cómo es esta estrategia. Entonces, o sea, él decía, en el ABC lo operan, no lo ve el orto, no se mete todo el grupo multidisciplinario, entonces ya se va a su casa y que Dios lo bendiga, básicamente, ¿no? Y este programa dice, lo operas, lo ve geriatría y dan tratamiento para osteoporosis o vaya, para que reduzca la fragilidad. Entonces, ahí me queda esta duda de decir, si la diferencia entre el cuidado estándar y el programa, yo había entendido al inicio que era como cuidarlo más, pero en realidad hay un tratamiento. O sea, el tratamiento es dirigido a la fragilidad, ¿no? Entonces, si la maniobra es ese tratamiento o la diferencia es ese tratamiento, bueno, es que estoy como hecha bolas, pero ¿acaso no tendríamos entonces que ver que reduzca esa fragilidad? Y la única manera, la única manera de ver si la fragilidad ha reducido es que el paciente se vuelva a caer y ver si se fractura o no. O sea, no hay como otra forma forzosa, porque ¿qué tal que no se cae? ¿Qué tal que no se fractura porque no se cayó? O sea, tendríamos como que tirar a los pacientes para ver si se fracturaron o no. Mira, realmente... Bueno, yo lo veo así. Claro, mira, fractura por fragilidad significa o es como un sinónimo de fractura por osteoporosis, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que bueno, el cuidado estándar es que pues, ya se fracturó, lo operamos, vámonos a tu casa, todo bien. La estrategia de FLS no solo, o sea, tal vez lo sobresimplificamos en esta parte de solo darles amor, o sea, no solo los vamos a apapachar, o sea, sí es parte del estudio, pero no es solamente lo que vamos a hacer, sino que es que lo ve el geriatra, le demos la evaluación de osteoporosis, tratamiento para osteoporosis y un seguimiento. Tú me dices, ¿se va a volver a caer? ¿Hay otra forma de identificar que no se va a volver a fracturar? Sí y no. O sea, no es que vamos a tirar pacientes para ver si se fracturan o no después de nuestra intervención, sino que es justo esta intervención lo que va a hacer que es, digamos, un tratamiento multidimensional. No solamente es tratar la osteoporosis, sino es justo con estas medidas geriátricas evitar que se vuelva a caer, identificar a lo mejor factores de riesgo para que se caiga. Entonces, no es solamente, o sea, aquí lo que se compara no es solamente el cuidado intrahospitalario del ortopedista, sino también el cuidado aunado del ortopedista más el del geriatra. Muy bien, Clau. Entonces, tienes la palabra, Clau. Adelante. Gracias. Carlos, yo tengo una duda. ¿Cómo vas a comparar que los cuidados estándar sean de forma retrospectiva? O sea, solamente en pacientes que ya tuvieron una fractura por fragilidad y que no hayan tenido esta estrategia. O sea, eso es válido hacer, o sea, tu estrategia y analizar o compararlo con algo que ya sucedió. Sí, oigan, pues, no se trata de... Justo eso también Carlos, fue como mi duda inicial. Es Carlos, parte de los estudios retroprolectivos en el que se agarran dos cortes. Y de hecho, este tipo de estudio viene más adelante en mi pregunta. Pero sí. Sí, no hay que clavarnos mucho en nada más el chiste es entender qué es más o menos lo que él quiere, aunque el diseño esté dificilísimo, ¿no? O sea,
Aquí lo que Claudia te quiere decir es si esos cuidados estándar están adecuados, si están estandarizados, si en realidad los ortopedistas cada uno hace lo que quiere. Entonces, eso es como que muy difícil. Pero vayámonos a la siguiente diapositiva a ver cuál es su pregunta de investigación. ¿Sale? A ver, Carlos. Muy bien, venga. ¿Esa es la pregunta? Dulce, está en proceso de construcción, claro. Dulce, ¿nos puedes hacer la pregunta? ¿Nos puedes leer la pregunta? Claro. En los adultos mayores de 78 años con fractura de cadera, atendidos en el contexto de atención privada en ABCSTAFE, la implementación de unidad coordinadora de fracturas FLS que utiliza el modelo arquitectónico comparado con el cuidado estándar actual reduciría el número de reingresos de nuevas fracturas de cadera por fragilidad en un hospital de tercer nivel. Sí, ¿cuál sería la pregunta, Dulce? Ahí leíste todo el choro que se echó el buen Carlos, pero ¿cuál sería aquí la pregunta de investigación? ¿Te acuerdas que habíamos hecho la pregunta con Lau? ¿Cuál sería la pregunta? Primero, Dulce. La pregunta podría ser, si se reduce el número de fracturas por fragilidad posterior a la intervención de Carlos. No, acuérdate que no puedes empezar una pregunta con sí se reduce. Entonces, porque la respuesta sería sí. Ok. Nada, va Nancy. Listo, vas Nancy. ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, yo lo que veo diferente aquí al modelo es que está buscando los reingresos. Bueno, antes de decir la pregunta, entonces, entiendo que su estado basal son los pacientes mayores de 78 que ya se fracturaron, o sea, que ya estuvieron una vez en el hospital por fractura. Sí. Y les implemento el programa y quiero ver si reingresan o no. Entonces, yo preguntaría, ¿cuál es? Ay, es que no sé cuál sería la unidad, pero sería algo como... No te preocupes. ¿Cuál es la cantidad de reingresos? ¿Cuál es la incidencia de reingresos? Ay, nos falta una de palabra. Pacientes mayores? Ay, nos falta una palabra. ¿Cómo? Nos falta una palabra ¿ya tienes cuál? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto, Lau? Más o menos, ahí va, más o menos bien, Lau. Carlos. ¿Cuál es el efecto del programa? Sí, señor. Sí, ¿cuál es la eficacia del programa? Lo que quiere hacer un ensayo clínico. Lo que quiero ver es si este programa es eficaz para reducir las fracturas, las nuevas fracturas o los nuevos reingresos por fracturas. Entonces, él lo que quiere probar es un estudio de causa-efecto donde dice que tiene este modelo ortogeriátrico en donde es mejor que el modelo anterior. Y entonces esto lo que va a tener que hacer es un ensayo clínico o va a tener que hacer un estudio observacional en donde pone a los ortogeriátricos contra los que no tuvieron este ortogeriátrico como si fuera una corte. Entonces, pero él lo que quiere evaluar es el efecto de esta maniobra, ¿no? Creo que eso es lo que quieres evaluar, ¿no, Carlos? ¿Carlos? Sí, totalmente. El efecto que tiene. Entonces, lo puede hacer de dos maneras. Uno es un ensayo clínico, que sería la mejor manera. Y dos, sería haciendo un estudio observacional. En un estudio observacional, él tiene, digamos que, 20 pacientes que ya utilizaron el modelo de FLS, que utiliza el modelo ortogeriátrico, y los compara con alguien que no haya entrado al modelo, ¿no? Alguien que no haya querido, ¿no? Va a tener sus dificultades, sí es cierto, pero se puede hacer. No hay ningún problema. Pero la pregunta de investigación es, ¿cuál es el efecto o cuál es la eficacia del modelo ortogeriátrico? ¿Sí? Del modelo FLS, ¿no? Fracture License, Restoration, oh yeah. ¿No? Carlos, la siguiente, la que sigue. Bueno, esto fue, digamos, una estrategia de resultados, sí, sin una estrategia definida, así como googlearlos prácticamente, pero en PubMed. Entonces, aquí agarré como cuáles fueron los conceptos claves de mi pregunta y los traduje al inglés. A mí fueron estos, ¿no? Que ven, aquí son 6 conceptos clave. Entonces, adultos mayores, fractura por cadera, cuidado privado o atención privada,
el Fracture Liaison, la unidad coordinadora de fracturas, FLS, el cuidado ortogeriátrico y segundas fracturas por fragilidad, ¿no? Pero así prácticamente agarré todos y les puse ANF en el PubMed y pues no salió nada. Eso es muy triste. Entonces agarré y corté y puse algunos como sin operadores booleanos ni nada, y esto fue lo que salió, así, 16 resultados. Entonces esto fue como buscar sin una intencionalidad como tal, o sea, sin una estrategia. Ahora, lo siguiente que hice fue buscarlos con una estrategia bien definida. Entonces, ¿qué fue lo que hice? De todos estos, los conceptos clave que yo ya definí previamente, agarré y puse términos libres. O sea, ¿cuáles eran los términos que yo consideraba que se podrían ocupar para buscar esta misma palabra? Ocupé estrategias de truncation, o sea, puse un asterisco en cada una de las palabras para que el buscador automáticamente me buscara las diferentes variables que pueden existir dentro de esta misma palabra, y utilicé los operadores booleanos para juntarlos, y a cada una de las palabras le puse un código de campo que me ayudara a buscar entre títulos y abstracts. Entonces, digamos, una vez que yo ya conocí las palabras clave y las fui identificando, como que fui poniendo toda esta parte. La estrategia de truncación, como que los buscaran en los títulos y abstracts, y así, en cada uno de estos, ¿no? Como que era lo que yo quería buscar. Entonces, esa fue la primera parte. Entonces, una vez que ya tenía eso, también busqué el término mesh del concepto que yo estaba buscando, que en este caso eran adultos mayores. Lo busqué y salió aged. Entonces, ese fue el que yo incluí. Esto hice con cada uno de los conceptos que puse. Puse older adults, le puse las palabras clave que yo consideraba con las estrategias de truncación y las estrategias de ponerle el TIAP, y puse los términos mesh que se adecuaban al concepto que yo estoy determinando. Entonces, eso hice con los 6 conceptos. Una vez que ya tenía más o menos definido, por ejemplo, este fue uno de los, de atención privada. Atención privada fue como uno de los que más me costó trabajo, porque, por ejemplo, yo identificaba estos y no salía ningún resultado. Entonces, tuve que ajustar justo estas palabras claves y me di cuenta que lo único que salía era private healthcare. Y en términos mesh, podía ser hospital private o private practice. Entonces, una vez que ya tenía todo esto predeterminado, fui buscando en cada una de en el buscador, fui poniendo tanto el término mesh como mis términos que yo ya estoy predeterminando. Los corrí para que se buscaran cada uno de estos, y la búsqueda final, una vez que salían estos, obviamente aquí en la parte inferior, aquí sale si hay algún término que no se encuentra o hay algún error al momento de hacer la sintaxis en cada uno de los conceptos. Entonces, ahí dependiendo de lo que me salía, lo iba ajustando. Entonces, al final, la búsqueda de cada uno de mis conceptos clave terminó siendo así. El término mesh con los términos extra que yo ya había sugerido, y después fui buscando cada uno de estos en el buscador. Entonces, aquí, por ejemplo, me fui a el conglomerado, que me fui directamente al buscador avanzado de PubMed y puse cada una de las búsquedas que ya había hecho, por ejemplo, cada una de las búsquedas, y me salía el número de búsqueda que había hecho, ¿no? Aquí está. Entonces, lo que hice fue juntar aquí en la barra todas y cada una de estas búsquedas que yo había hecho, poniendo el término AND. Se dan cuenta, por ejemplo, aquí el número 20, y aquí está el número 20, ¿no? El número 24, y aquí está. Entonces, digamos, automáticamente el buscador de PubMed me busca cada una de estas estrategias que yo ya puse de una manera avanzada. Entonces, cuando las puse todas juntas no salió nada. Fue algo bastante triste. Entonces pero bueno, dije, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Fui recortando algunas de las palabras que yo consideraba que a lo mejor no podían salir o no eran tan sencillas de buscar en el conglomerado de toda la información. Dije, a lo mejor la búsqueda es demasiado específica y no estoy encontrando nada. Entonces, quité algunos de los conceptos y, por ejemplo, quité 2 y me salió solo un artículo, que es este que ven acá, ¿no? Entonces dije, bueno, un artículo, yo necesito un poco más de información. Entonces volví a los términos y dije, bueno, voy a buscar solamente 4 términos que yo creo que me puedan ayudar, que sea como el core, el núcleo de mi búsqueda. Los puse otra vez en el buscador y me salieron ahora solo 5 artículos. Entonces, y revisé los artículos y realmente hablan de justo lo que yo quiero, que es una FLS, osteoporosis en el adulto mayor y cuáles son las estrategias de búsqueda de la FLS. Y bueno, aquí puedo ir como poniendo un poco más de énfasis en cada uno de los artículos, los revisé y pues nada, me quedé con estos. Me di cuenta que si yo acortaba más, se volvía menos específica, pero salían menos resultados adecuados.
Entonces, por eso simplemente como que lo dejé así y dije, bueno, 5 resultados para mostrar. Eres un genio, Carlos. Muy bien. Entonces, yo lo que hubiera hecho es, yo por ejemplo, como es un término que es es un término más o menos novedoso, por ejemplo, Fracture License, yo lo que hubiera hecho es que solamente hubiera puesto Fracture License Programs y hubiera buscado si quieres, vamos a hacerlo. Si quieres, devuélveme la pantalla. O sea, Sí. cuando tienes algo tan novedoso, o sea, algo que vas a ejecutar y es algo muy novedoso, entonces una de las opciones es irte a PubMed como tal, buscar la palabra en este Fracture License. Ay, Dios. Y solamente buscarte una sola palabra. O sea, solo una palabra. Cuando tengo 5 o 6 artículos, o sea que es una búsqueda muy baja, entonces solamente busco en términos libres Fracture. ¿Me podrías deletrear cómo se escribe liations? ¿Así? Sí, L. L. I, a ver. L-I-A-I-S-O-N. Ok, service, ¿no? Y entonces, con esto tengo 402 artículos. ¿Ok? Y entonces, lo que yo haría sería buscar solamente los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque es una pregunta de causalidad. Yo quiero saber si estos servicios funcionan o no funcionan. Entonces, yo me iría a Randomized Control Trials, solamente a ensayos clínicos, y mira lo que hay. Y me quedo con 7 ensayos clínicos. Entonces, aquí, Por ejemplo, por aquí, sí. A mí, por ejemplo, me llama la atención, por ejemplo, aquí son ensayos clínicos aleatorizados. Sí. Pero no en todos los casos es posible aleatorizar los grupos. ¿Se podría incluir nada más así clinical trial? ¿En qué casos no se podría aleatorizar? Por ejemplo, en este caso en el que yo estoy planteando, yo creo que sería, o sea, tengo como un par de dificultades en el tema como de ética y en el tema de costos acá. Pero, aquí yo estoy planteando un estudio base experimental en el que no puedo aleatorizar como tal a los pacientes. Sí. Entonces, por eso como que hago la mención. Victoria Román, ¿estás con nosotros? ¿Vicky? Sí, doctor. ¿Cuál es la pregunta de investigación, Victoria, del buen Carlos? La pregunta es, ¿cuál es la eficacia o si funciona en términos así como él los quiere hacer? ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Qué es lo que se está preguntando? Es la parte importante. ¿Te acuerdas cuál era la pregunta? No la recuerdo. Sería, ¿cuál es la eficacia de la maniobra que él va a aplicar? Sí, la maniobra que él va a aplicar es Fracture License Service. Y entonces, esa pregunta se responde con un ensayo clínico aleatorizado. Aquí alguien levantó la mano, pero no puedo ver quién es. ¿Quién levantó la mano? Adelante. Yo, doctor. Benigno. Lo que pasa es que su pregunta es si la intervención de hacerla, si hacerlo a FLS disminuye la tasa de reingresos hospitalarios por fracturas de fragilidad. Así es. Así es. Pero lo que dice es, a pesar de que hay ensayos clínicos, no le voy a creer a los ensayos clínicos. ¿Tú qué opinas? O sea, él dice, no le voy a creer a los ensayos clínicos, yo le voy a creer a los estudios, a los cuasi experimentales. No, voy a quitar los ensayos clínicos. Es que justamente... Sí. Justamente por eso le iba a preguntar por qué consideraba que no era ético su estudio. O sea, ya existe evidencia para decidir que esa intervención sí sirve y por lo tanto ya no sé. O es basado en la evidencia que ya hay, ¿no? O su porcentaje de personas que tienen este reingreso y quiere ver qué pasa con los pacientes que él atiende.
o sea, Es va que a comparar lo que ya está escrito, ¿no? Creo que el punto ético tiene que ver con que si hace un ensayo aleatorizado, entonces tendríamos que tener un grupo al que no se le aplique, que siga con lo convencional, ¿no? Entonces, justamente lo que se están mencionando, ¿no? Si yo ya sé que este programa, bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero ya tengo una idea de que este programa seguramente va a funcionar. Entonces, no es ético dejar a los otros, a un grupo de pacientes fuera, cuando yo sé que les estoy negando un beneficio. Justo iba a ser Creo que ese la es el búsqueda que trataba de decir. retrospectiva, ¿no? O sea, según yo, a partir de ahorita les iba a aplicar a todos la maniobra y comparar con los que anteriormente ya no les había aplicado la maniobra, ¿no? Esperen un segundo. Ustedes ya están haciendo el proyecto. Sí, también entendí esto. Esperen. Creo que el doctor quiere hablar. Esperen un momento. El problema que estemos viendo ahorita es solamente la búsqueda de la información. No estamos viendo el proyecto. ¿Cierto? O sea, él tiene una pregunta de investigación que se va a resolver, que la vamos a resolver buscando en la literatura. Si no hay nada en la literatura, luego entonces voy a hacer un proyecto y voy a hacer el proyecto lo mejor que pueda, con las mejores intenciones. Pero en este momento solamente estamos buscando si sirve la cosa esta, el license, ¿no? Si funciona o no funciona. Esa es la pregunta. Y entonces yo en esa pregunta decía, bueno, ¿qué tiene que ver que sea ensayo clínico? O sea, pues si es ensayo clínico va a responder mejor la pregunta, ¿no? O sea, voy a responder mejor la pregunta. En cambio, si es un estudio que es observacional, puede ser que no responda la pregunta. Si es un estudio cuasi experimental, puede ser que no responda todavía la pregunta. ¿Me explico? Entonces, en el primer paso, en donde estamos escribiendo los antecedentes, yo lo que tengo que decir es, ¿cuál es lo que está escrito en la literatura? No lo que está cuasi experimental. No sé si me explico, Nancy. O sea, estamos en el paso de que tengo una pregunta de investigación y la quiero resolver con la literatura. Sí, entiendo que hay que elegir el mejor diseño de estudio disponible en la literatura que me ayude. En este caso, como estamos viendo causalidad, entonces pues debo elegir estudios que demuestren eso, ¿no? O sea, que vayan como a ese punto, y en este caso son los ensayos. Muy bien. Y entonces, y ya después veré qué es hacia dónde va, hacia dónde puedo llenar yo este vacío de la literatura. Pero primero lo que tendré que decir es encontrar cuál es mi pregunta y cómo la respondo. Dulce, por favor. Dulce. Gracias, maestro. Lo que pasa es que, bueno, yo aquí tengo duda, poniéndome un poquito en los zapatos de Carlos. Yo leería los 7 que hay de los ensayos clínicos para ver si les responden, y además podría incluir, no sé, incluso estudios observacionales para ver si a ellos les surgió la misma duda que a mí. Nada más que yo sí tengo este problema, porque si me salen, no sé, 100, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer para escoger a los mejores? O no lo sé. O sea, de los que no son ensayos clínicos. Sí, mira, esto es lo que pasó. Entonces, por ejemplo, mira, si le quitamos aquí todos los estudios que fueron hechos en seres humanos, salen 402 artículos. ¿Sí? Entonces, yo lo que decía es, yo le pongo primero los ensayos clínicos aleatorizados para ver cuántos ensayos clínicos se han hecho con esta intervención. Y son 7 estudios. Y lo que decía el fabuloso Carlos es que él quiere todos. Él quiere buscar clinical trials. O sea, todos los estudios que hayan sido con seres humanos, independientemente que hayan sido aleatorizados o no aleatorizados. Y entonces, él tiene razón porque son 12 estudios. ¿Ya viste, Dulce? En realidad son 12 estudios los que han intentado formar. Y entonces, de estos 12 estudios, va a haber algunos que tengan el desenlace. El desenlace que él quiere ver es reingreso hospitalario. Entonces, yo lo que diría es que estos 2 estudios fueran su base
para poder encontrarla. Mira el primer estudio que está aquí. El primer estudio no tiene como desenlace, ¿sí? No tiene como desenlace la rehospitalización, sino que tiene como desenlaces intermedios, como por ejemplo densidad mineral ósea, ¿sí? O tiene como desenlace, no, solamente tiene eso como desenlace. ¿Quién llega a tener una mayor cantidad de densidad mineral ósea? ¿Sí? Entonces, este artículo no le interesa, pero sí parece ser que sí incrementa la densidad mineral ósea. Entonces, ahí se tendrá que ir, digamos que a otro estudio. Por ejemplo, costo-efectividad, ¿no? Híjole, es un estudio de costo-efectividad de no sé qué, ¿no? Entonces, es el Fracture License Service. Y entonces va a ver si es costo efectivo, pero no es su resultado. Pero eso le va a ayudar muchísimo a él a fundamentar si esto es costo efectivo, si es un estudio que vale la pena hacerse, ¿no? Entonces, yo creo que cuando son cosas tan raras, tan novedosas, vale la pena solamente quedarse con el Fracture License Service, y después ponerle ahí los estudios que han sido hechos en seres humanos. Yo creo que con eso te basta, estimado Carlos, aunque el trabajo que hiciste fue maravilloso. Igual pasa con Nancy. Nancy tiene en la cabeza un programa de no sé qué, no sé cuánto, pero quizás solamente quiere hablar de estomas, ¿no, Nancy? Sí, el efecto de la quimio sobre la mucosa del estómago. Entonces, por ejemplo, ella se podría ir aquí a palabras mesh y poner, por ejemplo, una palabra mesh muy común. Podría ser quimioterapia, ¿no? Quimioterapia. Así, en general. ¿Sí? Drug therapy, chemotherapy. Aquí, no. Déjame ver. ¿Hay alguno en especial, Nancy? Parece que es el primero porque el primero es muy general. El primero es el uso de los fármacos como clásicos para tratamiento de cáncer. Va. Y después le ponemos, ¿qué? ¿Estomas? O Dulce, ¿quieres decir? Toma. Te voy a bajar la mano. ¿Sí? No, perdón, no había bajado. No, no te preocupes. Y entonces, ¿cómo se dice estoma, Nancy, en inglés? Igual, pero sin la E, solo con S. Ahí está, estoma. Sí, surgical estoma. ¿Te parece bien este? Ajá. ¿Sí? Y entonces aquí lo pongo con el término booleano and. Ella ya hizo la búsqueda, ella ya sabe que no hay absolutamente nada, es muy poca la información que hay. Entonces, igual que lo que le sucedió a Carlos, entonces vamos a ahorrarle el tiempo a ella. Y entonces hay 130 artículos. 130 artículos, pues es una tarde de whisky, me pongo ahí un whiskito, ¿no? Y ahí me pongo a leerlo. Pero puede ser que igual que lo que le pasó a él, lo primero que podríamos hacer es decir cuántos ensayos clínicos hay al respecto para ver si hay una terapia mejor que otra para el tratamiento de los estomas. Y hay 5 ensayos clínicos. Y entonces aquí los 5 ensayos clínicos son, pues mira, le puse un gel de chitosan para prevenir no sé qué, un ensayo clínico. Y acá le pongo alguna otra cosa. Ahora le pongo un antiséptico, ¿no? Y aquí tengo los costos. Pero como son tan poquitos, dijera Carlos, entonces yo aquí también, como él, le quitaría al Randomized Clinical Trials para decir es algo muy nuevo, poco estudiado, y solamente me voy a Clinical Trials. Clinical Trials incluye, por ejemplo, cohortes, casos y controles, estudios transversales. Y aquí tienes 9, Nancy. No sé si alguno de estos estudios te funcione, pero
pero es un tema muy difícil, es un tema poco estudiado. Entonces, cuando hay temas tan poco estudiados, cuando hago un mecanismo de búsqueda muy grande, prácticamente no sale nada, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo... De hecho, por ejemplo, el primero podría sonar que me sirve, pero habla de piel periostomal, ¿no? Entonces, de las lesiones periostomales. Entonces, no es mucosa. Y ya el siguiente, pues ese ni tiene que ver, creo, con estomas, ¿no? El que sigue habla de radioterapia y quimioterapia, pero la radio pues es mucho más agresiva, ¿no? Entonces ahí como que ya hay como una predisposición al desenlace. El siguiente habla de la predicción de continencia fecal, que eso son muy poquitos los estomas que se hacen para que sean continentes. El 5, bueno, estoy viendo por los títulos, ¿no? Sí. Habla de una infección del estómago, pero habla pues, de un procedimiento percutáneo. Eso es muy raro que se vea. El siguiente habla igual de un enema continente, que se da muy poco. El 7 habla de una evaluación económica, ¿no? Que pues no. El 8 habla de igual de daño periostomal, que es la piel. El 9 igual habla de complicaciones para el enema continente, bueno, para la continencia y ya. Entonces, creo que de esos, el que podría, no sobre el estómago propiamente dicho, pero bueno, sí sobre la piel, ¿no? Pero dice seguridad y eficacia de hialuronato de sodio, de gel de hialuronato de sodio y chitosan para prevenir las lesiones de piel periostomal. Carlos, adelante. Pero es después de una enterostomía disfuncional, ¿no? O sea, son como diferentes. Ahorita que estábamos justo viendo los resultados de la búsqueda, me di cuenta que, por ejemplo, o sea, yo creo que a veces el problema con los términos mesh es que no siempre todos están incluidos, porque hay algunas cosas muy nuevas y luego hay otros que pues prácticamente no se han incluido y nadie los ha puesto, ¿no? Y precisamente por eso a mí me gusta como combinar las estrategias de términos mesh con términos libres. Y por ejemplo, vi ahorita en la búsqueda que atrás decía, por ejemplo, nosotros pusimos estomas, surgical estomas, pero ahí, por ejemplo, te ponen enteroestomas y abajo hay otro que dice estomal. Sí, o sea, el término es estomal, no estoma. Entonces, a lo mejor lo que podríamos hacer para aumentar los resultados de la búsqueda y ver si hay algo aún como mucho más contundente es, por ejemplo, aquí en o agregarle al momento que se hace la búsqueda, dejar esos términos y ponerle el operador booleano and, abrimos las comillas, estomal, toma, y ponemos ahí el truncation, que es el asterisquito. Y estoma, asterisquito, sin la L, le ponemos el asterisquito y le ponemos, cerramos las comillas. Para ponerlo como término, para que busque como más. Término libre y nos aumenta más. Entonces ahí a lo mejor ponerle también, o sea, dejar el término mesh que estaba de surgical stomas, y luego and estoma, and, no sé, específicamente como, no decías como cuidados periostomales, Nancy. No, es el efecto de la quimio sobre la mucosa del estómago. A lo mejor podemos ponerle el término de mucosa, por ejemplo. Colorectal. También específicamente en pacientes de cáncer colorectal, ¿no? A lo mejor sí es cáncer colorectal. Agregar el término mesh de cáncer colorectal, que hace ratito ya vimos que sí está. Sí, sobre todo porque aquí van 211 artículos, ¿no? Entonces aquí decimos, ¿sabes qué? Que pues sí hay ¿no? Aquí empieza a haber otro poco más y entonces aquí le puedo poner otra vez and colorectal neoplasma, ¿no? Entonces, estas son opciones de cómo pueden ir
armando su pregunta, ¿no? Pero en el entendido de que a veces no hay nada, ¿no? O sea, en el entendido de que a veces no, son opciones muy nuevas y casi son cuestiones que yo estoy observando como tal. Entonces, mira, no trae ninguna aquí con colorectal neoplasm. Entonces te tienes que regresar otra vez, ¿no? Solo colorectal estaría bien, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, a lo mejor, ahí ocupa el término mesh de colorectal. Tienes que ir jugando aquí para que puedas, meter las distintas palabras, ¿no? Entonces, quiero que quede muy claro es esto que hizo Carlos. Eso es lo ideal. Lo ideal es uno, tener muy claro en la mente cuál va a ser lo que estoy buscando. ¿Cuál es el efecto que estoy buscando? Porque puede ser que exista, pero no en cáncer colorectal, sino que existen otros tipos de cáncer, ¿no? Pero tengo que tener muy claro cuál es la pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación ya se resolvió, entonces una de las cuestiones es, no pasa nada, ¿eh? O sea, no pasa nada si ya está resuelta la pregunta de investigación, porque quizás yo puedo buscar los costos-beneficios, puedo buscar otro tipo de tratamientos, ¿no? O puedo buscar otras alternativas. Lo que les quiero decir es que este trabajo tiene que ser un trabajo constante que tiene que ir paso a paso, ¿no? Que tiene que ir, tienes que irle buscando muchas veces. No está fácil, no es de una sentada, sino es un trabajo que requiere mucho más trabajo. Y entonces, bueno, pues ya nos vamos. Pero me gustaría que Suri, que es una súper oncóloga, Suri, nos des las palabras finales, Suri. Venga. Bueno, justo había levantado la mano porque introduje esos términos y encontré un artículo. De hecho, se los puse en el chat. Entonces, bueno, justamente, digo, no sé, a veces supongo que también tiene que ver un poco suerte, pero la elección de las palabras y los términos ayudan mucho a poder encontrar más información, sobre todo de la que necesitamos, ¿no? Porque si se hace una búsqueda muy amplia o con términos no tan, bueno, con términos inespecíficos, ahí ya se vuelve, bueno, una locura de información. A mí también lo que creo que sirve siempre es que busques ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Esa es una parte que a mí, por ejemplo, en el ejercicio que hice, pues redujo de, no me acuerdo qué número, a 12 artículos en particular, ¿no? Entonces creo que esa herramienta también resulta bastante útil. Muy bien, entonces hoy aprendimos a poner en orden las ideas, en hacer una buena pregunta de investigación, saber qué es exactamente lo que quiero para poder buscar en términos de sensibilidad, especificidad, o en términos de ensayos clínicos de causalidad, o en términos de clinical trials. Y entonces, pero donde tenemos que poner mucha atención es en cuáles son los términos. Si existen términos mesh o si son en términos text word, para poder hacer la búsqueda como tal, ¿no? Y bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos y nos vemos para el próximo sábado, ¿no? Muy bien, muy buenas tareas. Muchas felicidades, Carlos. Gracias, doctor. Nos vemos hasta el próximo sábado. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Bye bye.